la grabación. Bueno, volvemos nuevamente a grabar. Nuevamente, jóvenes, buenas noches. Me disculpan este impasse que acaba de ocurrir, pero bueno, ya está todo, pues, creo que ya está todo solucionado. Te vuelvo nuevamente a compartir la pantalla. Bueno, ahora sí me la compartió bien. Listo, entonces estamos en este curso, jóvenes. Estamos en el curso de definición y análisis de requisitos. Recordemos que aquí lo que estamos viendo es toda la parte de lo que es el análisis, que ya, perdón muchachos, que ya sabemos que lo hicimos con la historia de usuarios, toda la parte de diseño que ya hemos visto un poquito con el desarrollo de las pantallas, utilizando mockups. Y hoy vamos a mirar una parte muy importante que es mirar cómo vamos a terminar de definir qué es lo que vamos a hacer en la entrega que nos queda faltando. Entonces, ¿qué tenemos en esa entrega? En esta entrega tenemos que entregar, aunque suene redundante, el diagrama de casos de uso, ¿cierto? Al menos un caso de uso detallado, que este es un tema pues que habíamos visto pues anteriormente. El diagrama de casos de uso, pues como tal, al menos un caso de uso detallado, y el modelo entidad-relación, que es lo que pues vamos a repasar en el día de hoy, aunque yo sé que muchos de ustedes pues están viendo el modelo entidad-relación en diseño y fundamento de base de datos, ¿cierto? Todos ustedes están viendo esa asignatura. Cuéntenme. Todos están Yo viendo. no. Ah, tú no, Carlos. Ah, No, yo bueno, no. listo. Eso. Entonces, como hay personas que no lo están viendo y esto lo necesitamos hacer pues para el proyecto, entonces aquí vamos a hacer un pequeño repaso de eso. No es que vayamos a profundizar mucho, porque Carlos Andrés, para eso tenemos una asignatura que se llama diseño de base de datos, ¿cierto? Que yo creo que algunos de acá lo están viendo. Es posible que no todos estén viendo esa asignatura, pero ahí sí van a profundizar ustedes bastante en este tema. Entonces, por eso, en el día de hoy, pues vamos simplemente a indicarles de qué se trata este diagrama de modelo entidad-relación, este modelo entidad-relación. Eso es lo que vamos a ver en el día de hoy, ¿cierto? Está dentro de la plataforma, está aquí, ustedes lo pueden observar acá en esta parte. Lo tenemos en lo que en la unidad como tal, en la unidad 3, diseño de interfase de usuario. Ya hemos visto de ahí algunas cosas, ¿cierto? Profe, silenció el micrófono. Bueno, disculpas. Bueno, entonces aquí estamos, ya habíamos hablado de todo esto, ya habíamos hablado de lo que es caso de uso, ahorita lo vamos a repasar, y ya lo que vamos a mirar es la parte del modelo entidad-relación. ¿Por qué lo estamos viendo ahora? Porque esto es algo que íbamos a ver pues como al final del semestre, porque hay algunas personas que también van a estar pues observando el curso que está dando el profe Alejandro, ¿cierto? Pues para aquellas personas que de pronto van a continuar ahorita con él, yo creo que es importante que primero veamos el modelo entidad-relación. Era un tema que, como les dije, lo íbamos a ver en la tercera unidad, pero de pronto aquí les puede servir más porque pues van a ver algo relacionado con bases de datos. Entonces, pues va a ser un repasito. De todas maneras, aquí también la idea es que también ustedes hagan el modelo entidad-relación de su proyecto. Ahorita vamos a repasar esta parte de casos de uso. Entonces, para esto, si ustedes quieren, pueden ver aquí el ejercicio que tenemos planteado. Ustedes lo pueden ver en su equipo si así lo desean. Vamos a mirar lo que es el modelo de entidad-relación. Entonces, aquí lo primero que vamos a ver es modelo de entidad-relación, pasos para su desarrollo, elementos esenciales y pues como un ejemplo. A ver, ¿ustedes han oído mencionar lo que es una base de datos, muchachos? Los que estén viendo ya diseño de base de datos. De pronto, pues, por ejemplo, para personas como Carlos que todavía no están viendo ese tema, ¿qué les podemos decir? ¿Qué se les viene a la mente de base de datos? Aquí vamos a dar, es un pequeño resumen, como les digo, hay una materia que es encargada de esto, pero igual aquí en el proyecto tenemos que hacer una base de datos.
Recordemos que la idea es desarrollar como lo más primordial que necesitamos de ese proyecto para luego, si es posible, pues empezar a construirlo con lo que ustedes están viendo pues con Alejandro, con Rafael Alejandro. Pero obviamente eso es una cosa que es opcional, ¿cierto? Entonces, ya hemos visto todo lo relacionado con la recopilación de requisitos utilizando historias de usuario. Ya hemos visto un poco de cómo nosotros esos requisitos los podemos planear utilizando Asana, ¿cierto? Pudiendo vislumbrar pues cuáles son los requisitos que están por hacer, cuáles están haciendo, cuáles están ya hechos. Pero dentro de esos requisitos tiene que haber algo que sea la creación de la... Ah, bueno, ya hemos visto también cómo hacer la interfase de usuario, cómo esos requisitos también los podemos hacer con los casos de uso. Y pues también dentro de esas tareas tiene que haber una que diga pues creación o diseño de la base de datos. Eso debe ser una de las tareas, aunque no sea, puede ser una historia de usuario. Yo como programador quiero crear una base de datos para poder almacenar toda la información del sistema o quiero diseñar una base de datos, ¿cierto? Primero se hace el diseño y luego se hace la construcción del mismo, ¿cierto? Entonces, de pronto, ¿qué se les viene a la mente a ustedes jóvenes de base de datos? Almacenar información. Exactamente. Almacenar información. Exacto. ¿Y O ustedes creen? recopilar. ¿Cómo? Nuevamente, qué pena. Sí, puedes seguir. Giselle, bien puedas. No, eso, recopilar datos para luego almacenar. ¿O no? Sí, exactamente, exactamente. ¿Y tú estás viendo diseño de base de datos? Sí, Eso. Bueno, entonces ya hay muchas personas que están viendo ese tema. Aquí, como les digo, vamos a hacer es como un resumen, ¿cierto? Entonces, la base de datos, ya sabemos que, bueno, perdón, yo voy a irme por acá, por esta parte, qué pena. Efectivamente, la base de datos es muy importante para las empresas, pues es que una empresa sin información es nada, ¿cierto? Es el recurso invaluable que tienen las empresas. Entonces, esto lo van a ver más, como les digo, en el diseño de software, ¿cierto? Pero es súper, súper importante esta parte de base de datos. Entonces, como les digo, hoy vamos a hacer es como un repasito, como un resumencito de esto, para que ustedes puedan hacer la base de datos, sobre todo aquellas personas pues que no están viendo pues esa materia, ¿cierto? De esa base de datos que se tiene, que es muy importante para... ¿Ustedes creen que además por qué es importante de las empresas? Porque recopila información, como dice Giselle, ¿por qué más? ¿Por qué más creen ustedes que es importante? ¿Para qué le puede servir a una empresa de ventas los productos que vende? Para perfilar los usuarios, ok, para perfilar los ¿Cómo? gustos, para perfilar los usuarios los gustos o algo así, pues, para manejar la base de datos Sí, para perfilar, buscar nichos en el claro. mercado o algo así. Claro que sí, efectivamente. Lo que tú dices es súper acertado. Efectivamente, mira que tú ahí ya estás viendo cómo la base de datos no solamente es para guardar información, sino como tú dices, bueno, vamos a mirar qué tipo de clientes tenemos nosotros, qué productos son los que más le gustan a los clientes, ¿cierto? Todo eso nos sirve para tomar decisiones, ¿cierto? Y nos sirve para mirar qué podemos hacer en nuestra empresa a futuro, ¿cierto? Entonces, poder mirar los gustos de los clientes, como tú dices, los productos, cuáles son los que más se venden, los que menos se venden, a los que hay que poner más atención, ¿cierto? Pues eso, entre muchas otras cosas que pueden uno tener una base de datos, ¿cierto? Igual si ustedes van a pedir una cita, lo que sea médica, pues igual se necesita también allí una base de datos y ahí ellos pueden tomar todas las estadísticas del mundo para saber pues, para poder tomar pues como decisiones en cuanto a, pues al tema del cual tiene que ver pues el sistema del cual pues están utilizando, ¿cierto? Entonces, pero obviamente que hay otros manejadores de base de datos, además de los relacionales, hay
data warehouse, hay lo que se llama bodega de datos, o sea, hay una especialización en base de datos que es pues muy importante. Entonces, para esto, pues para no hacer muy largo la cuestión, para esto se necesita pues hacer un modelado de la base de datos para saber cuáles son, o sea, cuál va a ser la forma, como dijeron ustedes ahorita, cómo vamos a almacenar la información, ¿cierto? Entonces, ustedes tienen ahí ya recopilado información del sistema que van a desarrollar. Con base en eso, ustedes harían un modelo entidad-relación, ¿cierto? Eso sería lo primero que vamos a hacer más adelante. Vamos a darnos cuenta que también nos va a servir para otras cosas. Entonces, hay que hacer como un plano, ¿cierto? Vamos a ver que, por ejemplo, cuando nosotros hacemos otros diagramas que vamos a ver más adelante, también nos van a servir para hacer plano. Es el plano, por ejemplo, cuando uno está haciendo un trabajo de arquitectura, ¿cierto? Cuando se va a crear un edificio, se hace un plano. Aquí también esto puede decirse que es como un plano de qué es lo que se necesita, ¿cierto? De cuál es la información que se requiere. Entonces, tal como ustedes pues ya lo han visto en lo que están viendo en este momento de base de datos, se tienen que identificar. Hay unas cosas que se llaman entidades. Entidades es de lo cual yo voy a guardar información. Por ejemplo, ¿qué les digo yo? Por ejemplo, de una EPS, ¿ustedes creen que se guardaría información de qué? Del paciente, Sí, de sus enfermedades, historia, pues como la historial médica. claro, exactamente. Cada una de esas que estás diciendo es una entidad. Hay que guardar la información del paciente, de la enfermedad, del médico, ¿cierto? Del tratamiento, ¿cierto? Todo eso se define como una entidad porque tiene sus propios atributos, ¿cierto? Entonces hay que identificar las entidades, los atributos, por ejemplo, de un paciente, ¿cuáles serían los atributos? A El la nombre, el apellido, ¿no? La edad, Exacto. Edad, exacto. Nombre, apellido, dirección, ciudad donde vive, etcétera, etcétera. Eso. Luego ahorita vamos a mirar un momentico qué son las relaciones y luego hay que depurar el modelo, ¿cierto? Entonces, primero lo que tenemos que identificar es en las entidades, o sea, qué es lo que nosotros a qué le tenemos que guardar información, ¿cierto? Eso sería lo que tendrían que hacer en el proyecto que ustedes están desarrollando. Entonces, ¿cómo identificamos nosotros esas entidades? Ya sabemos, una entidad es la clase de objetos relevantes y distinguibles del mundo, ¿cierto? El cliente, bueno, los que están viendo me pueden ayudar acá, ¿cierto? El empleado, el pedido, ¿cierto? Ya ahorita me ayudaron pues diciéndome pues que un paciente relacionado con eso. Un atributo es una característica de esa entidad y la relación es la conexión entre las entidades. Pero entonces lo primero que haríamos sería identificar la entidad. Las entidades las podemos identificar como de tipo sujeto. Una entidad puede ser también un evento, un objeto, un lugar o una abstracción. Un sujeto, entonces, por ejemplo, lo que ahorita dijeron, paciente es un sujeto, o sea, una persona, un ser humano, ¿cierto? Eso es lo que todo lo que sea un sujeto, siempre lo vamos a identificar como una entidad, ¿cierto? Todo lo que sea un evento, o sea, aquellas cosas que son de movimiento. Por ejemplo, estamos hablando, pues, por ejemplo, ahorita estamos hablando de una EPS. ¿Qué podría ser en una EPS un evento? Algo que ocurre con frecuencia, algo que es de movimiento, que ocurre a diario y a toda hora. La razón de eso. hospitalizaciones, no sé. Exacto. ¿Qué más? Antes de la hospitalización, ¿qué hay? Pues para que sea como más. Una remisión o no. Atención al cliente. Eso, una cita médica, ¿cierto? Eso es algo Diagnóstico. que ocurre. Un diagnóstico, exacto. Una cita médica, una operación, o sea, todo eso son eventos que ocurren a diario. Porque, por ejemplo, yo hablo, eso también entonces es una entidad. Entonces, es diferente. Un sujeto es una persona, por ejemplo, en este caso el paciente, el médico, todos esos son sujetos. Un evento también es una entidad, ¿cierto? Por ejemplo, ya estábamos hablando pues de que puede ser, por ejemplo, una cita, una operación, todo eso podemos identificarlo como una entidad. En un supermercado,
una venta, ¿cierto? Un préstamo en una biblioteca, ¿cierto? Eso lo podemos discriminar así. Un objeto. Un objeto también es una entidad. ¿Qué podría ser, por ejemplo, un objeto, por ejemplo, en un supermercado? ¿Qué creen ustedes? Los productos. Los productos, claro. Producto es una. Ahora, un evento, mire lo que dice ahí, son transacciones propias del dominio, generalmente originadas por los sujetos y cuya acción recae sobre los objetos. Por ejemplo, en un supermercado. Ya sabemos que el evento, ¿cuál sería en un supermercado el evento en sí? La compra del producto. La compra, sí. Entonces, miren, ¿quién lo genera? O sea, ¿quién va a comprar el producto? El sujeto comprado, no, el cliente. El cliente, sí, el cliente. ¿Y es sobre qué? Un producto. Sobre el producto. O sea, generalmente, no siempre, pero generalmente es originada sobre sujetos y cuya acción recae sobre objetos, ¿cierto? Entonces, el supermercado es lo que más podemos visualizar. Entonces, es una factura o una venta que lo genera el cliente y es sobre el producto, ¿cierto? Entonces, ahí habrían tres entidades: factura, persona o cliente, y un objeto que sería en este caso el producto, ¿cierto? Entonces miren que ya ahí vemos tres. Entonces ahí vemos que la factura se relaciona con la persona, con el sujeto y con el objeto. Lugares, todo lo que sea lugares también es una entidad. Por ejemplo, estamos hablando de una ciudad, una bodega, una sucursal, una región, todo eso es un lugar, es una entidad que tiene sus propios atributos. Y una abstracción también es una entidad, ¿cierto? Una abstracción es, por ejemplo, cuando estamos clasificando un sujeto o estamos clasificando un objeto, ¿cierto? Por ejemplo, estamos diciendo, por ejemplo, tipo de cliente, ¿cierto? Cuando estamos hablando de un tipo de cliente, ya eso de por sí es una entidad, pero pues es una entidad que no es fácil pues como identificar. Las otras sí, ¿cierto? Pero todos los sujetos uno los puede identificar, los eventos también y los objetos también. Bueno, aquí en este caso, aquí vamos a colocar un ejemplo, ¿cierto? Para hacer el modelo de entidad de relación vamos a usar esta herramienta. No sé cuáles usan ustedes en diseño de base de datos. Aquí vamos a usar la herramienta DIA o la que ustedes pues estén usando. Bueno, entonces aquí vamos a colocar un enunciado. Vamos a poner este enunciado porque no tenemos pues unas especificaciones de historias de usuario. Pues también habríamos podido usar esas especificaciones de historia de usuario. Ustedes pueden usar sus historias de usuario para identificar las entidades, ¿cierto? En este caso no va a ser historia de usuario, sino que con base en esa historia de usuario se identificó este enunciado, ¿cierto? Entonces, se dispone de un conjunto de usuarios con el número de carnet, el nombre y la dirección, ¿cierto? Es como si ustedes tuvieran, por ejemplo, la historia de usuario y con base en eso, entonces ustedes van a identificar pues como el problema. ¿Cuál es el problema? O sea, van a plasmar en papel, pues, cuál es la situación que ustedes tienen, ¿cierto? De su proyecto. Entonces, esto es como si fuera, pues, como el planteamiento del problema, ¿cierto? Entonces, aquí nos dicen, se dispone de un conjunto de usuarios con el número de carnet, el nombre y la dirección. Cada libro de la biblioteca tiene un código, un título y un número de páginas. Se realizan préstamos de usuarios de libros a los usuarios. Cada usuario puede tener prestados a la vez varios libros. Cada libro pertenece a una determinada clase identificada por una clave. De la clase del libro depende el tiempo máximo que se pueda prestar. Se quiere llevar un control histórico de todos los préstamos que se van realizando, sabiendo además del libro y del usuario las fechas de inicio y de evolución del préstamo. Es importante poder consultar los libros de un determinado autor o de una determinada editorial, sabiendo que un libro puede ser escrito por varios autores, pero editado por una sola editorial. Asuma la información, pues aquí nos decimos pues que asuma la información necesaria para construir el modelo. En el caso del proyecto que ustedes tienen es como
todo eso que ustedes tienen en historias de usuario, como plasmarlo acá en un enunciado, ¿cierto? Como en el problema que ustedes tienen en este momento, para poder identificar las entidades. Ustedes, de acuerdo pues con lo que acabamos de ver, ¿cuáles creen que podrían ser, por ejemplo, entidades de tipo sujeto? ¿Cuáles podrían ser? ¿Ustedes qué opinan? El usuario. El usuario. Vamos a colocarlo acá. Entonces, este sería de tipo sujeto. ¿Qué más? ¿O solamente sería ese? Y el préstamo va a dar relación ahí también, ¿no? El préstamo, sí. Préstamo también. ¿Préstamo sería de tipo qué? Sí, tienes razón, el préstamo. ¿De qué tipo sería ese préstamo? O sea, ¿sería un sujeto, un objeto, un evento? Un evento. Un evento, exacto. Coloquémoslo aquí, evento. Ay, aquí, bueno, aquí dice el lugar. Qué pena que es que no lo puse como muy grande. Lugar. Listo, muy bien, un evento. ¿Qué más? ¿Qué otro habría de tipo sujeto o de tipo objeto? Miremos, que ustedes vean, esto tiene otros atributos. ¿Cuál otro podría ser? Profe, el libro, un objeto. Libro, sí, un objeto. ¿Qué más? Como evento puede ser consultar los libros de un determinado autor, de ese último. Bueno, eso es verdad lo que tú dices, espera que un momentico, yo cierro esta ventana que... Sí, Giselle, tienes toda la razón. El consultar puede ser un evento, pero es más como del usuario cuando va a... Es más del usuario cuando va a utilizar el sistema, ¿cierto? O sea, es más como de un caso de uso, ¿cierto? Es la forma como el usuario va a usar el sistema. ¿Para qué lo va a usar? Para consultar, ¿cierto? Para consultar, consultar los productos, ¿cierto? Pero no es algo que se deba pues como almacenar como tal. O sea, yo no almaceno una consulta, yo almaceno los datos del cliente como tal. El consultar el producto es más una acción del usuario, ¿cierto? El usuario, ¿qué va a hacer? Va a consultar. ¿En dónde va a consultar? Es en el sistema. Pero cuando nosotros hablamos de entidades, es lo que se va a almacenar en la base de datos. ¿Sí me hago entender? O sea, yo qué voy a almacenar, yo tengo que almacenar los datos del usuario si quiero que me aparezca el nombre del usuario pues en la factura, ¿cierto? Tengo que almacenar los libros, perdón, en la factura no, en el préstamo, porque necesito saber a quién le presté pues, ¿cierto? Los libros porque yo tengo que saber pues qué es lo que se va a prestar, ¿cierto? Y el préstamo porque la acción es el evento, pero la consulta es una acción que hace el usuario a través del sistema, ¿cierto? Pero realmente en una consulta no se va a guardar información, simplemente se va a consultar, como luego lo van a ver ustedes en base de datos. ¿Sí me hago entender? Sí, entonces podría ser el que estaba antes de ese, donde dice que las fechas de inicio y la devolución del préstamo. Eso, esa está muy bien, esa estaría en el préstamo, ¿cierto? En el préstamo estaría, esos serían atributos del préstamo, ¿cierto? Profe, entonces, autores en su evento. Autores, sí. Autores, sí, pero sí, dice, tienes toda toda la razón, perdón. Esto sería de tipo sujeto. Sí, lo que tú dices de las fechas, tienes toda la razón. Permíteme, ¿dónde es que dice lo de las fechas? Es importante con todos los libros. Cada usuario puede tener en cada libro pertenece a una determinada clase, identificando. Está muy bien eso porque eso hace parte, a ver, se dispone de un conjunto de usuarios. Cada libro tiene código, Es pero el tercero. el tiempo máximo se requiere llevar un Cuarto. cambio. Sí, sí. Estas fechas es la fecha de préstamo, o sea, las fechas de inicio y de evolución del préstamo, ¿cierto? Esas son atributos del préstamo como tal, ¿cierto? El préstamo que tiene, la fecha de inicio, la fecha de evolución, ¿cierto? Y ya el préstamo, ya el préstamo es sobre qué.
O sea, ¿quién inicia ese préstamo? El usuario. El usuario. ¿Y es sobre qué? ¿Sobre qué objeto? Libro. Sobre el libro, es cierto. Entonces, préstamo, después vamos a ver que préstamo se debe relacionar con usuario y con libro, ¿cierto? Porque recordemos que por lo general, no todos, pero por lo general, un evento como es un préstamo o como es, por ejemplo, una factura o como es una venta, siempre lo genera un sujeto y es sobre, pues, sobre un objeto. Por ejemplo, un objeto no siempre es algo físico, ¿cierto? Un libro, sino que puede ser un servicio, ¿cierto? El servicio, por ejemplo, que se presta en una EPS. Una cita, por ejemplo. Una cita es un evento que lo genera pues el sujeto que es el cliente, ¿cierto? Y realmente el objeto como tal es el servicio que van a prestar, ¿cierto? Entonces, hay que tener pues en cuenta esas cosas. ¿Qué más tendríamos acá como entidades? Bueno, aquí ya dijimos lo de los autores, pues yo creo que ya están como todos, ¿cierto? La editorial. La editorial, sí. La editorial también. Entonces aquí podemos colocar editorial. ¿De qué tipo es? Sujeto. Pues sí, puede ser Objeto. sujeto. Es más bien como un lugar. Yo lo consideraría como lugar, pero pues si quieren lo colocan también como sujeto, porque eso es como ambiguo, ¿cierto? Puede ser lugar porque editorial es como el lugar donde editan los libros, ¿cierto? Pero pues también lo pueden colocar como sujeto, ¿cierto? Pues lo importante no es tanto el tipo. El tipo es más que todo como para uno puedes entender mejor. Lo más importante es uno identificar pues la entidad, ¿cierto? Lo importante es que el editorial es una entidad. Y si no la colocamos como entidad, después vamos a tener problemas, porque ¿con quién creen ustedes que se va a relacionar editorial? Porque después vamos a ver las relaciones. Con libro. Con libro, exacto. Entonces, editorial no puede ser un atributo de autor, del libro, sino que es una entidad como tal. ¿Por qué? Porque un editorial puede editar muchos libros, ¿cierto? Entonces, por eso tenemos que colocarlo por aparte. Bueno, ya creo que hasta ahí estaríamos, ¿cierto? ¿Qué opinan ustedes? Esas serían las entidades, ¿cierto? Bueno, entonces aquí, pues efectivamente, las entidades son el usuario, de tipo sujeto, el libro, el préstamo, que lo genera un usuario sobre un libro, ¿cierto? O sea, un sujeto sobre un objeto, la editorial, el autor, y la que nos faltó fue la clase. Porque aquí nos dicen, la clase del libro depende el tiempo máximo que se puede prestar. La clase es difícil de identificar porque realmente pues es más bien la clase lo que hace es que clasifica el libro, ¿cierto? Entonces, cuando nosotros hablamos aquí de abstracción, pues que permítame, no, nosotros lo teníamos aquí más atlética. Cuando nosotros hablábamos de abstracción, entonces nos hacíamos referencia pues como a todo aquello que permitiera clasificar algo, por cierto, por ejemplo, clasificar un cliente, clasificar un crédito, en este caso también clasificar un libro, ¿cierto? Entonces, aquí nos faltó fue la clase, que sería una abstracción. O sea, algo que clasifica otro, ¿cierto? Entonces, esa sería la abstracción. Bueno, aquí ya llegaríamos al punto fundamental y es saber cuáles serían los atributos. Los atributos son las características pues, de cada uno. Aquí no lo llamamos esto todavía tabla, sino entidad. Pero entidad, luego ustedes, si de pronto hoy hablan un poquito, los que vayan a ir a la clase de 8, perdón, pues entidad es lo mismo que, pues, que la tabla. ¿Cuáles serían los atributos, por ejemplo, de usuario? ¿Qué opinan ustedes? De acuerdo con el enunciado. Aquí están, ¿cierto? El número del carnet, el nombre, la dirección. Exacto. Entonces coloquémoslo acá. El del libro.
Entonces miremos acá. Mírenlo acá, ¿cierto? Código, título y número de páginas. Entonces, eso sería lo que ustedes también harían en su proyecto, ¿cierto? Como identificar cuál es el modelo de entidad-relación, luego de que hagan pues como un enunciado de su problema, como un planteamiento del problema. Ya aquí de préstamo. ¿Cuáles serían los atributos de préstamo? Ya creo que Giselle nos lo había dicho, ¿cierto? Que nos habían dicho que eran las... Cierto, fueron los que tú nos dijiste. Sí. Pues también aquí esto debe adicionarle algo, pues porque un ID préstamo. O sea, toda entidad debe tener un atributo que lo identifique en forma única. Por ejemplo, en usuario, ¿cuál es aquí el atributo que lo identifica en forma única? ¿Cuál creen ustedes? Carnet. Número de El carnet. carnet, eso. En libro, el código, ¿cierto? Y el préstamo también debe tener algo que lo identifique en forma única. Entonces nosotros le vamos a adicionar un ID préstamo, que esto es algo pues que lo puede generar automáticamente el sistema a través de pues en SQL Server es a través de, o sea, en un manejador de base de datos es lo que llamamos un identity, ¿cierto? Entonces aquí vamos a tener la fecha de inicio, fecha de evolución y vamos a tener algo que lo va a identificar en forma única, ¿cierto? En el caso del usuario es el carnet, en el caso del libro es un código, ¿cierto? Por ejemplo, un código de barra, ¿cierto? Eso lo identifica en forma única. En la editorial yo creo que aquí no tenemos nada. No habla nada pues como cuando no hay nada, no nos hablan de nada, ¿cierto? Es porque pues va a tener poquita información, como mínimo que debería de tener una editorial. ¿Qué piensan ustedes? ¿Qué debería de tener la editorial? Un ¿Ustedes libro. cómo? Por ejemplo, El lugar. ¿Cómo? El lugar. El lugar, ¿cierto? O sea, pues como una descripción. Editorial Bedugo, editorial, bueno, Oveja Negra, ¿cierto? Como una descripción. O el lugar, ¿cierto? Como el nombre de ese lugar, ¿cierto? ¿Cómo se llama ese editorial? El nombre. Pongámoslo mejor nombre, ¿cierto? Pero como ya sabemos que todo debe tener algo que lo identifique en forma única, entonces vamos a colocar, bueno, aquí yo puse ID. Esto es algo que por lo general se coloca mucho, ID. El ID es algo que se coloca mucho como clave primaria. Esto quiere decir que el sistema lo va a generar en forma automática. Entonces, a veces pues hay gente que le coloca la palabra ID, ¿cierto? ID préstamo, ¿cierto? Aquí también vamos a colocarle ID editorial, porque ID significa que es un identity, o sea, es un valor que se genera en forma automática, ¿cierto? Entonces vamos a colocarle ID editorial y el nombre. De autor tampoco nos dicen mucho, pues porque lo único que importa es pues los autores. Realmente uno no va a copiar pues la dirección del autor, ¿no? De un libro, la información que se quiere, es solamente como que. ¿Qué creen ustedes que se necesitaría del autor? Guardar. Siempre estoy pensando pues en lo que queremos guardar. ¿Qué creen ustedes que se guardaría de autor? No, el nombre El del nombre. El nombre del autor, ¿cierto? No del libro porque estamos pensando es en el autor. Porque el libro sí tiene su propio título, ¿cierto? Puede ser el nombre, el apellido, ¿cierto? Pues la cédula no, porque es que un autor que pues que vamos a saber cuál es la cédula del autor, ¿cierto? De García Márquez, por ejemplo, que vamos a saber pues en la cédula de él, no. Pero sí tendríamos que adicionarle un campo que lo identifique en forma única. Vamos a colocarle ID autor, ¿cierto? Que lo identifica en forma única. Y de la clase, o sea, por ejemplo, clase de libro, ¿qué puede ser? A ver qué nos hablan de la clase acá. De la clase del libro depende el tiempo máximo que se puede prestar. Entonces, ¿cuáles podrían ser los atributos de la clase? ¿Qué creen ustedes? Fecha.
¿La fecha de El tiempo qué? de préstamo. El tiempo de préstamo, exacto. Por ejemplo, ¿cuáles serían los posibles tipos, clases de libro? Un ejemplo de una clase de libro. El tiempo está muy bien, aquí coloquémosle tiempo. Perdón, me fui donde no era. El tiempo. El tiempo en que se va a poder prestar el libro, ¿cierto? Supongamos, a ver, un tipo de libro, ¿cuál podría ser? ¿Cuál podría ser un tipo de libro? Sería como que el género o como Sí, así como el libro. un ejemplo en particular. De historia. Supongamos, de historia, exactamente, un libro de historia, libros, por ejemplo, cómicos, ¿cierto? Libros científicos, ¿cierto? Entonces, esos son los datos que nosotros guardaríamos. Pero ¿en dónde lo tenemos que guardar? En un atributo que lo podemos llamar, por ejemplo, descripción o nombre de la clase, ¿cierto? ¿Cierto? O sea, nosotros podemos decir, es que este libro que le vamos a colocar una clave principal que lo vamos a llamar ID clase, el ID clase, ¿cierto? Vamos aquí, recuerden que aquí estamos definiendo como el diseño de las entidades, ¿cierto? Ya definimos cuáles éramos las entidades, cuáles son los atributos, lo estamos definiendo. Entonces, por ejemplo, que ese libro es, por ejemplo, de científico o de historia, como dijiste tú, eso lo vamos a guardar en un atributo que lo hemos llamado nombre, ¿cierto? Incluso aquí podemos llamar non autor, ¿cierto? Para que nos quede como, aquí para que lo non autor. Y aquí a esto lo vamos a colocar non clase, pues para que no nos quede como con el mismo nombre, non clase. Entonces, por ejemplo, vamos a tener una clase de libro que va a ser, por ejemplo, de historia. Y a los libros de historia le vamos a dar un tiempo, solamente pueden ser prestados por 15 días porque son, o vamos a, si lo podemos prestar, por ejemplo, por 20 días porque no se usan mucho. Pero un libro que sea, por ejemplo, de Java, ese sí se va a usar mucho. Entonces el tiempo de préstamo solo va a ser de 8 días, ¿cierto? ¿Por qué colocamos aquí tiempo? Porque miren que aquí decía que dependía del tiempo, que el tiempo dependía de la clase, ¿cierto? Entonces miren que aquí ya tenemos las entidades y ya tenemos los atributos, ¿cierto? Ya luego nosotros decimos, bueno, aquí los tenemos, ¿cierto? Entonces aquí tenemos editorial, no un editorial, bueno, así tal cual lo definimos nosotros. Usuario, bueno, por lo general esto es mejor colocarlo en singular, ¿cierto? Libro, préstamo, clase, autor, editorial. Entonces ya identificamos, cuando nosotros hablamos de entidad, también podemos hablar que esto es una tabla, ¿cierto? Y cuando hablamos de atributos, pues podemos hablar también que esto lo podemos identificar también como campos cuando ya vamos a un modelo pues más avanzado que es el relacional, campos, ¿cierto? Entonces, entidades y atributos. Listo, ya identificamos las entidades y los atributos. Ahora vamos a identificar lo que se denominan las relaciones, ¿cierto? Miremos que nosotros estamos en esta partecita. Ya identificamos las entidades, identificamos los atributos y ahora vamos a identificar las relaciones, ¿cierto? Es decir, estamos hasta acá, vamos a mirar entonces, por ejemplo, usuario con quién se relaciona, ¿cierto? Eso sería lo que tendríamos que hacer. O sea, tenemos que identificar las relaciones que hay existentes entre las entidades. O sea, identificar la cardinalidad, que representa el número máximo de ocurrencias de una entidad asociados al número máximo de ocurrencias del resto. Por ejemplo, ¿qué es una ocurrencia? Cuando nosotros estamos hablando aquí, por ejemplo, una entidad persona, entonces, ¿cuál sería un ejemplo de una persona? Pepito Pérez, ¿cierto? Entonces yo podría decir, bueno, Pepito Pérez, ¿en cuántas viviendas puede vivir? Pues por lo general en una sola, ¿cierto? Y una vivienda puede vivir ¿cuántas personas? Pueden vivir muchas. Esto aquí está equivocado, qué pena. Pero en un departamento puede tener ¿cuántos empleados? Muchos empleados. Pero un empleado puede hacer parte de ¿cuántos departamentos en una empresa? De una sola, ¿cierto? O hace parte de sistemas o hace parte de la parte administrativa, pero no puede hacer parte de varios, ¿cierto?
Entonces, esto aquí, cuando esta partita que nosotros vemos aquí, rectángulo, son las entidades y este rombo es la relación que hay entre ellos. Entonces, por ejemplo, aquí entre profesor y alumno, un profesor tiene muchos alumnos y un alumno tiene muchos profesores. Un alumno tiene muchos profesores, entonces la relación acá es de muchos a muchos, ¿cierto? Aquí la relación es de uno a muchos porque en un sentido de departamento de empleados, un departamento tiene muchos empleados, la relación es de uno a muchos en este sentido, pero un empleado está solamente en un solo departamento. O sea que aquí hay una relación de este sentido, un departamento tiene muchos empleados y un empleado puede estar solamente en un departamento, ¿cierto? En un sentido es de uno a muchos y en el otro, un empleado hace parte de un solo departamento desde uno a uno, ¿cierto? Entonces es lo que se llama, lo que son las relaciones. Por ejemplo, en el caso de nosotros, ¿ustedes creen que usuario con quién se relaciona? Con libro. Entonces usuario con libro. Bueno, usuario, libro. Listo. ¿Y préstamo con quién? ¿Con quién Con- relacionaríamos? ¿Cómo? Con usuario también, ¿no? O Préstamo con usuario, sí. Con el libro. Y préstamo con libro. Exacto. Entonces, préstamo porque habíamos dicho, no, es que un préstamo es un evento que lo genera una persona que es usuario y es sobre un objeto que es libro. Pero entonces, miren que aquí préstamo lo relaciono con usuario y préstamo con libro. Pero usuario también lo estoy relacionando con libro. ¿Qué opinan ustedes? ¿Qué opinan ustedes de una relación así como esa? Nosotros aquí vamos a usar acá la herramienta DIA para poder hacer pues como esa relación entre las tablas, ¿sí? Entre las entidades. Entonces yo podría decir, pero si préstamo ya se relaciona con usuario y préstamo se relaciona con libro, entonces sí será conveniente que estos dos se relacionen directamente. ¿Qué opinan ustedes? Pues así en forma intuitiva. No tanto, sería mejor como que préstamo fuera como el puente entre los otros dos. Exactamente, mejor no se habría podido explicar. Mejor no se habría podido explicar exactamente. O sea, préstamo es el puente entre los dos, ¿cierto? Es como la parte intermedia que, pues como el que dice, no, pues es que a través de él es que se relaciona el usuario del libro, exacto. Entonces, esta no la necesitaríamos, ¿cierto? Aparentemente sí se relacionan, pero en forma indirecta a través del préstamo, ¿cierto? Porque los dos necesitan pues del préstamo. ¿Quién más relacionaríamos ahí? Libro, clase, no. Libro con Profe, clase. autora, libro. Libro, clase. ¿Cómo? Autor, libro. Exactamente. Autor, libro. Exactamente. Esas serían. Ah, pero nos falta solamente una. editorial. ¿Editorial con qué? Qué pena, Giselle, no te entendí. ¿Editorial con qué? Era con libro. Con libro. Con Exacto. libro. Exactamente. Editorial con libro. Esas serían nuestras relaciones. Pues ahora tenemos que mirar de qué manera es que los tenemos que relacionar, ¿cierto? Entonces, hay varios tipos de relaciones. Bueno, son estas tres relaciones que vimos acá. Hay relaciones que son uno a uno, uno a muchos y muchos a muchos. ¿Cómo vamos a ver acá cuál es el tipo de relación que vamos a tener acá? ¿Cierto? Para eso tenemos que empezar, por ejemplo, si vamos a relacionar usuario con préstamo, aquí tenemos usuario con préstamo. Entonces tenemos que hacer, para poderlo entender, una especie como de oración para poder saber la cardinalidad, ¿cierto? Aquí lo que vamos a ver es la cardinalidad. Voy a colocar pues esto como más grandecito. La cardinalidad, pues no sé si me lo estarán viendo, pero aquí
Lo voy a colocar hacia aquí, a ver. Cardinalidad. Entonces nosotros diríamos, bueno, entre usuario y préstamo. Entonces yo diría, un usuario, ¿cuál es como la plantillita que vamos a usar? Una entidad 1 puede, aquí colocamos un verbo, aquí definimos si es uno o varios, y luego colocamos la entidad 2. Como es entre usuario y préstamo, yo puedo decir, un usuario puede, y aquí colocamos un verbo, ¿cuál? Porque un usuario puede o no puede, pues, tener un préstamo, ¿cierto? Puede, porque yo puedo ser usuario de una biblioteca, pero puede que tenga un préstamo como puede que no. Entonces, yo puedo decir, un usuario puede, y aquí yo coloco un verbo. ¿Cuál verbo podría ser ese? Prestar. Prestar. Un usuario, yo puedo, pero como, pues, Hacer, hacer, porque como hacer. prestar y préstamo, pues, como para no colocar los dos que son como parecidos. Entonces, yo puedo hacer, ¿cuántos préstamos? Puedo hacer a través del tiempo un usuario. Varios o muchos. Eso, entonces yo puedo decir acá, pues en vez de esto, ¿cierto? Permíteme, yo veo si puedo cerrar esto. Yo puedo decir, bueno, un usuario puede hacer o como dijo Giselle, realizar uno, aquí yo tengo que quitar este porque yo puedo decir uno o varios préstamos, ¿cierto? Entonces aquí la relación es de uno a qué, en este sentido. A muchos. De uno a muchos, ¿cierto? Entonces, ahora tengo que decirlo, aquí lo hice de usuario a préstamo. Yo tengo que definir siempre un usuario, o sea, una instancia de la primera entidad con cuántas instancias de la segunda entidad me relaciono. En este caso fue de uno a muchos. Ahora, al contrario, un préstamo debe, porque para que sea préstamo, sí tiene que estar relacionado con un usuario, si no, no sería préstamo, ¿cierto? Entonces, un usuario debe, ¿qué? Debe, por ejemplo, ¿cuál sería el verbo? Contener, ¿cierto? Pues para relacionar, o debe ser prestado, perdón, no es contener, porque contener sería con libro. O Debe registrar, un préstamo puede registrar. Debe registrar, sí, está muy bien. Dice, tiene, entonces, ¿cuántos? ¿Uno o uno o varios? ¿Cuál de los dos sería? ¿Cuántos usuarios se debe registrar en un préstamo? ¿Qué opinan ustedes? ¿Uno o varios? Uno. Es dependiendo. Yo digo que uno porque aquí se está hablando es del usuario, o sea, ¿cuántos préstamos puede realizar? Ah, no, entera, no. Sí, está bien lo que dices. Sí, porque es que si presta un libro de un tipo y otro libro de otro tipo, ya serían dos préstamos de diferente clase. Está bien, pero recuerda que estamos relacionando préstamo con usuario, o sea, el usuario que va a hacer el préstamo. Entonces, un préstamo solamente se registra, es un solo usuario, ¿cierto? Uno y solo un usuario, porque por lo general no son varios los que van a hacer un préstamo, ¿cierto? Sino que es uno solo, ¿cierto? ¿Estamos de acuerdo con lo que Giselle nos comentó? Aquí en este sentido, sí estamos de acuerdo. La relación es de uno a uno. ¿Ah? No, que sí, que solamente un usuario puede prestar. Pues no varios Exacto. usuarios pueden prestar un mismo libro. No, exacto. Un préstamo, pues, ¿cierto? Porque un préstamo puede ser de varios libros, ¿cierto? Pero aquí estamos relacionando ese usuario con préstamo. Entonces yo digo, si en un sentido es uno a uno, o sea, miren que en un sentido es uno a uno, y en el otro es uno a muchos, miren que en el otro es de uno a muchos. Entonces la conclusión a la que llegamos es que la relación es de uno a muchos, ¿cierto? Que hay una relación de uno a muchos, ¿cierto? Esa sería la conclusión que nosotros sacaríamos ahí. Sí, en ese sentido es que la conclusión es que la relación entre usuario y préstamo, la relación es de uno a muchos, porque en un sentido es de uno a uno y en el otro es de uno a muchos. Ahora, si no, ya tenemos en el anterior, vimos que tenemos una relación entre préstamo, entre usuario y préstamo. Ahora, entre préstamo y libro, ¿cómo sería? ¿Cierto? Yo podría decir, bueno, entonces un libro puede, ¿en cuántos préstamos se puede prestar un libro? No. A través del tiempo.
Por ejemplo, En varios. en varios, ¿cierto? Entonces yo coloco aquí, bueno, un libro puede estar contenido, ¿cierto? Podemos colocar aquí, estar contenido en uno o varios préstamos, ¿cierto? Porque hoy me lo prestaron a mí, pero mañana se lo pueden prestar a Giselle o se lo pueden prestar a Carlos, ¿cierto? Entonces, a cualquiera de ustedes se lo pueden prestar, ¿cierto? Entonces, aquí la relación es de uno a varios. Ahora, entonces, en este sentido, la relación, aquí dice, un libro puede contener uno o varios préstamos. Entonces, aquí la relación es de uno a muchos, ¿cierto? Ahora, en el otro sentido, o sea, del libro a préstamo, perdón, este es del libro a préstamo, ahora de préstamo a libro. Un préstamo debe contener, ¿cierto? ¿Cuántos libros? Porque uno en un préstamo puede tener varios libros, ¿cierto? Uno puede decirle, vea, usted va a prestar este y va a ser desde hoy hasta, vamos a decirle hasta cuándo, hasta la otra semana o hasta dentro de un mes, ¿cierto? Entonces puede contener ¿cuántos libros? Varios. Varios, ¿cierto? Entonces yo digo, bueno, uno o varios libros, ¿cierto? Entonces, en ese sentido, varios, y aquí voy a colocar el libro. Entonces, en ese sentido, la relación aquí es de uno a qué. ¿Qué tipo de relación habría aquí? Muchos también, de De uno a uno a muchos. muchos. Cuando la relación es de uno a muchos en ambos sentidos, decimos que la relación es de muchos a muchos, ¿cierto? Ya nosotros esto, después de que ya lo tengamos acá, ya utilizaríamos una herramienta como día. Voy a colocar aquí día. Luego aquí en la presentación les digo cómo se instala, en la que nosotros colocamos aquí las entidades, todo esto acá. Ustedes vienen por acá, seleccionan estación R y pueden ustedes aquí crear su modelito. O sea, aquí crean ustedes la entidad, supongamos la entidad préstamo. La otra entidad, que es la entidad usuario. Y la otra entidad, que es la entidad libro. Y ya para los atributos, pues colocan acá, supongamos el primer atributo que es el código del libro. Este código del libro, bueno, nosotros le diríamos que esta es lo que ahorita decíamos, pues que es una clave única, ¿cierto? Una clave que lo identifica en forma única, ¿cierto? Con esto lo vamos enlazando con préstamo. Y tenemos otras entidades, otros atributos como son, por ejemplo, las fechas. Fecha de inicio. Y aquí la otra fecha, que es la fecha de evolución. Entonces la cuestión, muchachos, estos son atributos, ¿cierto? Y son atributos del préstamo. ¿Cierto? Lo mismo, por ejemplo, con usuario. Usuario también tiene sus propios atributos, como es, por ejemplo, el ID usuario. O bueno, el carnet, habíamos dicho que el carnet. ¿Cierto? Y que va a contener también, dijimos que era el nombre, ¿cierto? Nombre. Bueno, ahí va a tener también el apellido. Bueno, no lo voy a colocar acá, pero pues la dirección, que la dirección después en otra, bueno, eso la van a ver más en la otra asignatura de diseño de base de datos, porque pues la dirección también debería estar, pero la dirección debería estar por partecitas, calle, número, etcétera, etcétera, ¿cierto? Y la del libro, ¿cierto? Que tendría, por ejemplo, un código, recuerden, bueno, este carnet sería una clave principal, aunque pues
vamos a colocar así ahora, por ahora como clave principal, aunque debería de ser mejor un campo de tipo, pues un campo más pequeñito de tipo identity, que lo identifique pues como en forma única, ¿cierto? Pero luego aquí, por ejemplo, en autor, como no tenemos, no hay pues como algo que lo identifique en forma única, le colocamos un ID autor que lo genera automáticamente pues el sistema, ¿cierto? Entonces aquí el libro, perdón, aquí yo me equivoqué. Aquí vamos a colocar es un ID libro. ¿Cierto? Es la clave principal. Y bueno, aquí estaría esta parte y aquí estaría por otros atributos del título. Bueno, y los demás pues que se colocarían pues en forma general, pues así como los hemos identificado acá, ¿cierto? Ya vamos a mirar, bueno, y las otras relaciones estarían las otras, la de editorial, ¿cierto? La de clase, la de autor, ¿cierto? Autor se relacionaría con libro, pero vamos a mirar al menos estas tres. Aquí vemos que entre préstamo y libro hay una relación de una relación de uno a muchos, entonces lo haríamos pues en este caso con este triangulito y diríamos nosotros que aquí hay una relación entre préstamo y usuario, ¿cierto? Y ya habíamos dicho que es un préstamo que lo habíamos dicho con un verbo. Un usuario, me parece que un préstamo registra un solo usuario, habíamos dicho, ¿cierto? Y aquí nosotros le decimos que es una relación de uno a muchos. Habíamos definido ya esa partecita, de uno a muchos. Entonces vamos a decirle que aplicar y aquí me muestra, no, pero de uno a muchos al contrario, ¿cierto? Es decir, un usuario tiene muchos préstamos, entonces hay que colocarlos en este sentido, ¿cierto? Para que nos quede que la que tiene cardinalidad 1 es el usuario, ¿cierto? Un usuario tiene muchos préstamos, ¿cierto? Así es como de que da la cardinalidad. Y un préstamo, pues es solamente para un usuario. Entonces la cardinalidad de uno a muchos queda cardinalidad de un usuario y cardinalidad de muchos préstamos, ¿cierto? Y entre libro y préstamo habíamos dicho que teníamos una cardinalidad de muchos a muchos. Entonces hacemos el mismo triangulito y decimos, bueno, entonces aquí la cardinalidad es de muchos a muchos. Por lo general eso de muchos a muchos se coloca con estas letricas de M y N. Y aquí lo que hacemos es que simplemente pues lo enlazamos con esto, ¿cierto? Y aquí vemos ya pues como el mapita de cómo quedaría más o menos pues parte del modelo entidad-relación, ¿cierto? Porque hay muchas otras entidades pues que tenemos ahí. Entonces, esta partecita sería la que haríamos también dentro del proyecto de nosotros. Ay, ya nos pasamos. Sería lo que nosotros haríamos dentro del proyecto que nosotros estamos definiendo. Bueno, vamos a ver esto por hoy. Yo les pido que para la otra semana traigamos lo que tenemos del proyecto, ¿cierto? Recordemos que en el proyecto, pues, tenemos que ir identificando cuál es ese caso de uso, el caso de uso detallado, ¿cierto? O sea, al menos el diagrama de caso de uso y el modelo entidad-relación. Yo les pido que la otra semana traigamos esa parte. ¿Listo? Muchachos, ¿estamos de acuerdo? Sí, Sí, profe. señora. Profe, sí. Bueno, listo. Entonces ya sí los dejo con Alejandro, que se me fue un tiempecito, pero bueno. Entonces yo creo que ya con esto, ya entonces la otra semana traen el modelo entidad-relación, el diagrama de casos de uso, para que aquí ya miremos qué hacemos. De todas maneras, vamos a tener mañana también asesoría a las 12:30 del día y si ustedes necesitan, pues en otro momento me dicen. Bueno, muchísimas gracias. Alejandro, espérate un momentico, yo dejo de grabar, yo detengo la grabación